Economía. La imagen es triste, pero no es la primera vez que sucede. Y va a volver a suceder, así como ocurrió con la fruta, también ocurrirá con la leche. Y tiene que ver con los pequeños productores, que los números no les cierran y no les cerraron. Y pareciera ser que no les cerrarán si el Estado no interviene. Matías Longoni es periodista especializado en agro del diario Clarín y está en comunicación con Latitud 17 y con FM Tuye. Matías, buenas tardes, bienvenido a Latitud 17, bienvenido a Tuye. ¿Cómo te va? Buenas tardes, muy bien, por suerte. Bueno, es triste la imagen, ¿no? Sí, ya el hecho de que un productor tenga que protestar es bastante triste y bastante... una imagen bastante provocadora. Suele suceder más a menudo, cada vez más, y se ha acelerado bastante, creo que por dos situaciones. Digamos, por un lado, porque la devaluación en algunos casos fue beneficiosa para ciertos grupos de productores, pero perjudicial para ciertos otros grupos. Y esto es un análisis que el gobierno no hizo antes de tomar algunas medidas. Por ejemplo, claramente vos hablabas de los tamperos. Bueno, los tamperos en general destinan el grueso de su producción al mercado interno, que define precios en pesos, y sin embargo la devaluación en ese caso actuó no elevando sus precios, sino elevando sus costos, porque el maíz y otros insumos que utilizan para alimentar a las vacas se les fueron por las nubes. Lo mismo pasa con algunas otras producciones que son dependientes de los granos. Y tambos que se cierran, ¿no? Bueno, es un proceso, en ambos casos, digamos, si hablamos de tambos, si hablamos de productores de peras y manzanas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, son dos procesos que vienen de hace años, los de la concentración. En realidad en todo el mundo hay una suerte de concentración muy evidente de la producción, porque a medida que la tierra se subdivide por la ley de la herencia, por la evolución de las familias, a medida que se tecnifica y hay nuevas tecnologías que implican que hay menos mano de obra ocupada y hay más tareas, pero sobre todo en este país, a medida que el Estado se desentiende prácticamente más allá del signo político, porque sucedía con el kirchnerismo y sucede ahora, se desentiende de definir una política de contención a los productores de la agricultura familiar. Este es un proceso que viene dándose desde los años 90, y como no hay reacción del Estado, se acelera en los últimos 3 años, sobre todo te diría, básicamente, ¿por qué? Porque en los últimos 3 años hemos visto una elevadísima inflación que a la gente de la ciudad nos sube algunos costos, el costo de los alimentos, pero al productor le sube los costos de producción. Y esto no se ha reflejado en una suba de sus ingresos, y entonces las situaciones de quebranto son cada vez más frecuentes. Ahora, Matías, ¿qué ocurre en el medio que de los 3,50 pesos después el kilo termina saliendo 35 o 40 mangos? ¿Quién se queda con todo el resto de la guita? Bueno, es que esto es lo recurrente y lo que hay que modificar y lo que requiere de una política, digamos, muy, muy clara. En todos los casos de productores donde vemos situaciones donde los chicos no ven otra manera de zafar que cerrando, vendiendo y yéndose hacia algún cordón urbano o hacia otra actividad, lo que estamos viendo es que no hay una distorsión muy grande entre el precio que recibe el productor y el precio que paga el consumidor. Y estos son costos de intermediación en todos sus, porque no se le puede echar la culpa al supermercado solamente, sería reducir al mínima expresión el problema. El flete es un costo enorme. La falta de precios de referencia que distorsionan, digamos, la formación de precios en perjuicio del productor es otra distorsión a corregir. Los supermercados y sus márgenes de rentabilidad. Sí, que remarcan inmoralmente ya directamente, como en ningún lugar del mundo, ¿no? Pero también remarca el pequeño verdulero, que está acostumbrado aquí en la Ciudad de Buenos Aires a comprar la manzana a un precio y simplemente la traslada a su verdulería y le remarca 100% sin mayor vuelta. El costo del gasol es otra grave distorsión. Hay una suma de situaciones, pero en todo caso lo que sucede es que el productor es el pato de la boda, porque todos descargan su costo a lo largo de la cadena en el precio que recibe el productor, y ese precio
en un marco de inflación creciente y costos productivos en alza, sobre todo en algunas actividades que se vieron perjudicadas y no favorecidas por la devaluación, y hace un cóctel explosivo, digamos, los precios que recibe el productor no llegan a cubrir sus costos, y esto estamos viendo en el caso de la fruta en los últimos 3-4 años, y acelerándose. Y en el caso de la leche ya llevamos 2 años de crisis larga, donde los productores además tienen la dificultad que no pueden detener la maquinaria de producción, porque las vacas hay que ordeñarlas todos los días, y entonces están perdiendo entre un peso 20, ahora un poco menos quizás, pero pierden cada vez que ordeñan una vaca, pierden dinero, se descapitalizan, o se endeudan, y bueno, y esto conduce a un proceso de cierre de explotaciones que generalmente son familiares. No cae la producción ni de peras ni de manzanas, no cae la producción de leche, se concentra la producción en pocas manos y cada vez más empresarios y menos familiares. ¿Cómo se revierte esto, Matías? Y mira, yo creo que en la Argentina tenemos que empezar a discutir como discutieron los países más desarrollados, digamos, en los últimos años. Cuando hablo de países desarrollados, hablo de Japón, hablo de Corea del Sur, que eso todo lo ponen como ejemplo, hablo de la Unión Europea, hace muchísimo tiempo hizo este debate, y hablo también de Estados Unidos o de Brasil acá al lado, que son países que, al revés de lo que sucede en Argentina, donde el Estado, digamos, somete a los productores agropecuarios una fortísima presión, que ya sea por retenciones o por cualquier otro impuesto, es de las más elevadas. En otros países del mundo se subsidia la agricultura familiar para retenerla en el campo. ¿Por qué? Porque el concepto es, siempre te va a salir más barato ese sujeto, esa familia en el campo, que digamos, engrosando los cinturones de pobreza en la ciudad de Buenos Aires o cualquier otra ciudad. Siempre el costo de la atención social es mucho más barato, y además es mucho más, la dignidad de esa gente es mucho más elevada que en una villa miseria o en un barrio humilde de la ciudad, digamos. ¿Hay voluntad política de Macri de hacer esto? No la veo para nada, no la veo para nada, veo que el gobierno en materia de política agropecuaria ha tomado 2 o 3 definiciones en diciembre y después está haciendo la plancha. Y además no percibe que esas definiciones, esto que decía al principio, las definiciones a favor de unos, que son en general los productores de granos extensivos o de carne de la pampa húmeda, no son decisiones en contra de otros. Digo, es como que el tarifazo, en el caso de los productores que usan maíz, digo, llegó sin tarifa social, o sea, el maíz te subió 300 o 400%, los costos subieron a la par, lo mismo sucede con el gasoil, que ya subió casi 40% desde diciembre, y sin embargo no hay ningún mecanismo del Estado que ordene, o por lo menos ponga algo de justicia en el esquema de formación de precios de las economías regionales. Ahora, lo que está claro a esta altura es que con eliminar retenciones y la devaluación no alcanza para resolver el problema de las economías regionales y mucho menos de los agricultores familiares. Ahí se necesitan políticas y empezar un debate en serio sobre si no merecen algunos productores ser subsidiados. ¿Están abiertos a esto? ¿Están abiertos al diálogo y a la posibilidad de cambiar las políticas agropecuarias en este sentido? Bueno, a diferencia de los kirchneristas que inventaban un relato y mentían y decían recibir a unos y en realidad dividían y compraban gente y compraban voluntades y solamente como cosmética y en realidad no encaraban nunca la discusión, el macrismo ha mostrado voluntad de dialogar. Ahora, en los últimos tiempos se cierra en que no hay dinero y que las cuentas públicas están en un pésimo estado y que no es la prioridad esta. Bueno, qué sé yo digo, no va a ser el macrismo el culpable de que en el Alto Valle había hace 15 años 8.000 productores y ahora quedan 2.000. No va a ser solo el macrismo el culpable de que había hace 15, 20 años 20.000 tambos y ahora solamente quedan 10.000. No es solamente el macrismo, pero la verdad que más que escuchar no ha hecho nada. Y hay algunas herramientas que no tienen que ver con plata. A ver, sentar a los supermercados y decirles, sentar a los supermercados y decirles sean solidarios. Yo creo que les dicen que sí y hacen lo que quieren, Es decir, porque no puede nadie con los supermercados, Matías, no pudo Moreno con sus métodos extorsivos. No, decir, bueno, a ver, Moreno, yo acá Moreno era empleado de los supermercados. Moreno con sus métodos extorsivos decía algo para la galería y después terminaba, digamos, haciendo políticas a favor de los supermercados y a favor de los sectores más concentrados. No es que Moreno intentó algo diferente, era empleado y empleado del mes. Digo,
Y el problema de este gobierno es que tiene muchos supermercadistas adentro. Brown es supermercadista. Y no creen ellos, de muchos, digamos, por lo menos una parte importante del gobierno, porque ahí hay una suerte interna entre o un debate casi ideológico, ellos creen que el mercado resuelve la situación y finalmente hace justicia. No. Lo que pasa es que los más chiquitos no logran llegar en el momento que, pero además se produce la justicia, no, y además eso lo podés hacer en un Estado que te asegure condiciones de juego equilibradas. Claro. Si el Estado está fallando en esto, mal puede haber justicia. ¿Y por qué no habilitan otras bocas de expendio, otras bocas de venta, no? Bueno, en el caso de la fruta es patético, en el caso de la leche también. Son dos sectores que podrían vender quizás su producto en ventas directas, ahora que estamos con el puerta a puerta, pero hay resoluciones sanitarias que impiden y dejan preso a los productores presos de la cadena industrial, o sea, no les queda más remedio que hacer, en el caso de los frutícolas de Alto Valle, tienen que vender sí o sí una empacadora, porque las reglas sanitarias indican esto, y la empacadora se hace un festival. Y en el caso de la leche, bien podría salir un tambero loco y decir, yo vuelvo a la vieja usanza y agarro el tacho, me voy con mi camioneta y le vendo directamente a la vecina del pueblo. Y ahí también las normas sanitarias dicen que no, porque hay que pasteurizar obligatoriamente la leche cruda. Nadie se murió por tomar leche cruda, lo sumo se hervía como se hacía antes, y ese productor capaz que vos estás sorteando todo el costo adicional de la cadena, que en el caso del productor permitiría que gane un precio razonable, pero bueno, o sea, incluso las normas del Estado juegan en contra de la justicia y no les dan armas a los productores para defenderse. Esto es un poco la constante en todas las economías regionales. Bueno, esperemos que esto cambie, Matías, al menos que sean conscientes de lo que está sucediendo. La imagen es patética, creo que es muy fuerte y es icónica y va a ocurrir en muy pocos días ya con la leche nuevamente. Matías Longoni, periodista de Agro del diario Clarín, muchísimas gracias por este contacto con Latitud 17 y con Tuye. Por favor, un abrazo. Que tengas una buena tarde.